Bienvenidos otra vez. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy. Hemos terminado con la parte del léxico, de la competencia lingüística. Vamos a ver ahora la gramática de este tema, ¿cómo es? Pues, la gramática, como teníamos la costumbre, es sobre 4 puntos. La primera actividad ha dicho introducir, empieza la frase por, bda, commence la frase par, introduce, hace falta que en esta frase. Cuando decimos introducir, es decir, vamos a empezar la frase que tenemos es, la ciencia llega a poner fin a este problema. Pues, vamos a introducir, hace falta ¿qué? Vamos. Pero cuando introducimos algo en una frase, tenemos que cambiar algo. Pues no vamos a dejarla así. Pues ما نقدرش نخليها هكا la frase ندير hace falta que la ciencia llegue a poner fin a este problema. Pues ¿qué vamos a cambiar? شنو غادي نبدلو? Pues siempre vamos a cambiar el verbo. ¿Qué cambiamos al verbo? Cambiamos su conjugación. Vamos, he dicho que siempre tenemos a buscar al verbo de la frase. Il est toujours نحوس على le verbe ونشوفه تاني كيفاش راه مصرف. Bueno, ¿dónde está el verbo de la frase que tenemos? La ciencia llega a poner fin a este problema. ¿Dónde está? Este es el verbo que el verbo llegar. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo llegar aquí? Está conjugado al presente de indicativo. ¿Está claro? Pues, hemos introducido a la frase hace falta que. زدناها في البدية hace falta que. Hace falta que siempre más presente de subjuntivo. Siempre el verbo de la oración que principal debe ser conjugado al subjuntivo por respeto al verbo de la oración subordinada. Esa es la oración subordinada, hace falta que, ¿sí? Tenemos el verbo llegar en la oración que principal. Bueno, ¿cómo conjugamos el verbo llegar al presente subjuntivo? Vamos, normalmente hemos dicho que el presente de subjuntivo de los verbos llegar es un verbo ¿de qué grupo? ¿Sí? Del primer grupo. Normalmente así es. Los verbos terminados en AR, su terminación del presente subjuntivo es así. Es, hemos, eis y en. Esa es. Pero si escribimos el verbo así, normalmente eso es radical más es, hemos, eis, en. Pero aquí cuando pronunciamos este verbo, comprenons le verbe. ¿Qué decimos o cómo decimos? La G más la E. Aquí, ¿cómo se pronuncia la G más la E? Se pronuncia G, claro. Pues, se dice yeje, ¿sí? Se pierde más o menos el sentido del verbo. Pues, ¿qué hacemos? Añadimos una U. Es dice llegue. Esa es la conjugación del verbo llegar al presente de subjuntivo. ¿Claro? Llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis y lleguen. ¿Está claro? Pues fijaos cómo, es decir, fijaos a la pronunciación del verbo, es que cuando tenemos un cambio, ¿claro? En la pronunciación, llegue, añadimos una U para que no se pierda el sentido del verbo. ¿Está claro? Pues hace falta más presente, hace falta que, claro, porque hace falta es una oración con sujeto impersonal, hace falta que la ciencia otro sujeto, introduce otro sujeto, es decir, el verbo que se conjuga al presente de subjuntivo. Y también si tenemos hacía falta que en el pasado, vamos a volver a la correspondencia de tiempos. Claro, nous la correspondance des temps, il a كان عندنا le verbe هذا في الباسé. C'est-à-dire كما قلنا باللي le verbe في البريزون ولا في الفيتور le verbe تاع la oración principal يجي في البريزون subjonctif. إلا كان عندنا في الباسé pretérito perfecto, pretérito imperfecto, indefinido, potencial
es que más imperfecto de subjuntivo. Aquí vamos a hablar de nuestra actividad. Dice, introduce, hace. Hace es el verbo hacer en el presente de indicativo. Pues hace falta que la ciencia llegue a poner fin a este problema. Esta actividad, la primera actividad es sobre un punto. ¿Está claro? Vamos, pasemos ahora a la segunda actividad. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la frase, escribe en pasado. Tenemos una frase, vamos a pasarla al pasado. Para pasar una frase al pasado, ¿qué vamos a cambiar? Siempre vamos a cambiar los verbos. باش نعرف une phrase إلا راها في البريزون ولا في الباسي إلا كنشوف le verbe ولا إلا راها في الفيتور ثاني كنشوف le verbe. هو que hace es decir, la acción en pasado, en presente y en futuro. ¿Claro? Pues no pienso que la ciencia sea uno de los factores esenciales del desarrollo social. شيء اللي خلينا نشوف toujours اللي خلينا نشوف les verbes تاعي نشوف las oraciones si tenemos dos verbos, es decir, tenemos dos oraciones y vamos también a ver de qué se trata, qué clase, ¿sí? qué estructura gramatical tenemos. Pues no pienso que وين شفناها los verbos de opinión, como por ejemplo tenemos pienso, creo. Pues pienso y creo, los verbos de pensamiento. Pienso que, más siempre presente de indicativo. ¿Claro? Pues, pero cuando entra la no pienso, no creo, que más presente de subjuntivo. ¿Claro? Pienso que, creo que, más presente de indicativo, cuando negamos al verbo, el verbo de la oración principal debe ser conjugado al subjuntivo, por respeto al verbo de la oración subordinada. ¿Está claro? Pues, pienso que, creo que, más presente de indicativo. No pienso que تدخل no على le verbe تاع la oración principal يولي في السبجونتيف. كيما هنا عندنا no pienso que es la oración. Yo no pienso que, claro, no pienso que es la oración subordinada. La ciencia, hasta social, es la oración que principal. كي نقولوا عندنا oración subordinada وعندنا oración principal, ça veut dire عندنا deux verbes. Alors le premier verbe, pues no pienso es el verbo pensar. ¿En qué tiempo? En el presente de indicativo, porque eso también es muy importante. اللي خلينا نعرف le verbe فاش راه مصرف. No pienso صافي نعرف انا دركا نعرف لا غير نعرف باللي pienso que و creo que يجي معاها présent de l'indicatif. No pienso que, no creo que يجي معاها le présent de subjonctif. هنا عندنا la phrase no pienso que la ciencia sea es el verbo de la segunda oración que es la oración principal. Sea es el verbo ser. ¿En qué tiempo está? قلنا احنا صاي نعرف la règle تاعي باللي كي يكون no pienso que يجي معاها directement le présent de subjonctif. Claro, ya, aquí tenemos la frase. No pienso que la ciencia sea uno de los factores esenciales del desarrollo social. دروك باغي نردها في الباسي. كي ندير باش نردها في الباسي عندنا دو فيرب نردهم في الباسي. بصح وينه باسي؟ Pues vamos a escribir no normal. Le verbe تاعي راه في البريزون pensar نردها في الباسي. باسي كي داير no pensaba. ¿En qué tiempo está? En el pretérito imperfecto de indicativo. Fijaos, imperfecto de indicativo. O bien el indefinido, no pensé. Claro, pretérito indefinido. Le passé simple y l'imparfait de l'indicatif. Pues ya hemos cambiado el primer verbo. No pienso, no pensaba que la ciencia. Aquí tenemos sea, présent subjonctif. بصح حنا لو فيرب تاعنا راه عندنا في الباسي ندير معاه présent subjonctif. Non, شندير معاه؟ ندير معاه l'imparfait subjonctif. Pues
le présent subjonctif, le passé تاع le présent subjonctif ou l'imparfait de subjonctif. هنا راه عندنا نقولوا la correspondance des temps تاعنا normal. Présent futur يجي معاها présent subjonctif. Imperfecto de indicativo, indefinido, condicional más que imperfecto de subjuntivo. El verbo ser, ¿cuál es su imperfecto de subjuntivo? Es fuera o fuese. La primera forma y la segunda, ¿sí? La segunda forma. Eso es, ¿claro? Gunda. Pienso que, creo que, toujours présent de l'indicatif. Non pienso que, non creo que, présent de subjonctif. Alors, qui le verbe هذا pienso يكون عندنا في الباسي pensaba que شي يجي معاه ما نديرش ما كانش هذه تاع عندي هنايا باسي وهنا في الاوراسيون برينسيبال عندي بريزون نو كي يكون عندنا بنسي ولا pensaba que يجي معاها l'imparfait de l'indicatif ou le passé simple على حساب لو سونس تاع لا فراس تاعي كلارو بصح الباسي باسي alors non pienso que non creo que يجي معاها toujours présent subjonctif الا كان عندي هذا لو فيرب في البريزون ولا في الفيتور لو فيرب اللي يجي في لا اوراسيون برينسيبال يجي في البريزون سبجونكتيف الا كان عندي في الباسي الا كان عندي في الانديفينيدو في الباسي سامبل ولا الامبرفكتو دي انديكاتيف ولا الامبارفي دو الانديكاتيف ولا في الكونديسيونال ولا في البلوس كو امبرفكتو بلوس كو بارفي الوغ يجي معاه الامبارفي دو سبجونكتيف سا فو دير توجور نشوفوا لو فيرب تاع لا اوراسيون سوبوردينادا كيما عندنا هنا كلارو سا فو دير هنا كون جا عندنا بيانسو كي تجي هنا نلقوا le présent de l'indicatif. Claro? عندنا pensaba que imperfecto de indicativo نلقوا هنايا que نلقوا era ou bien fue. C'est clair? L'imparfait de l'indicatif ou là le passé simple. كي تدخل non ça veut dire le verbe تاع la oration principale يولي في subjonctif por respeto al verbo de la oración subordinada. ¿Está claro? Pues esa es la segunda actividad de los verbos que admitan, se llaman los verbos que admiten tanto el indicativo como el subjuntivo. صافي كي يكونوا افيرماتيف يجي معاهم الانديكاتيف كي يكونوا نيجاتيف يجي معاهم لو سبجونتيف. Os voy a decir qué verbos tenemos el verbo creer, ¿sí? El verbo creer, opinar, tenemos recordar, ver, oír, notar, observar. También tenemos decir, hablar, etcétera. Pues aquí creer y también tenemos pensar, por supuesto. Pues estos verbos, más que, plus que, pues más indicativo. Si la frase es afirmativa, y la كانت afirmative, si la frase es afirmativa, pues más que, más subjuntivo, si la frase es negativa. ¿Claro? Pues estos verbos, pensar, creer, opinar, de la opinión, recordar, ver, oír, notar, observar, decir,
hablar كيكونوا affirmatif يجي معاهم l'indicatif كيكونوا pienso que ولا creo que ولا opino que ولا recuerdo ولا veo que ولا oigo que noto que observo que digo que o bien hablo que pues más indicativo. Si tenemos la frase negativa, no pienso, no creo, no opino, no recuerdo, no veo que, no oigo que, no noto, no observo, etc. No digo que, más subjuntivo. Por respeto al verbo, il a qu'un adna, le présent de l'indicatif ou le futur, no, pienso. ¿Sí? Más que, más presente subjuntivo. No pensé, o bien no pensaba que, más imperfecto de subjuntivo. ¿Está claro? Bueno, espero que hayáis entendido lo que habíamos explicado. Ahora, pasemos. ¿Sí? Y también vais a encontrar lo que os he dicho, al síntesis del programa de la gramática que hemos estudiado, que habíamos estudiado durante este año excepcional. ¿Está claro? ¿Está claro? Lo siento. Pues, pasemos a la tercera actividad. Vamos a ver. 3. Pasa a la voz pasiva. Eso ya es una pregunta directa. ¿Claro? Pues la frase es: el hombre utilizará la tecnología en la medicina. Pues, si vamos a pasar esta frase a la voz pasiva, es que esta frase está en la voz que activa. Vamos. Hemos explicado, vamos a reexplicar otra vez. Pues, el hombre, ¿qué hacemos? شكونا شنديرو نحوس توجور لا بروميير دي شوز نحوس على الكومبليمون دوبجي الكومبليمون تاع لا فراس تاعي لا تكنولوجيا. ¿Dónde está el sujeto en la frase? El hombre, sujeto. El verbo ¿dónde está? utilizará. نشوفه توجور نشوف لو فيرب تاعي فاش راه مصرف. Utilizará, ¿en qué tiempo está conjugado? Fijaos al acento, porque si no hay un acento es otro tiempo. Y la madrinash l'accent, ça veut dire utilizará فاش راه مصرف في l'imparfait subjonctif, في la première forme. Claro, ça veut dire el acento es muy importante. Pues utilizará está en el futuro. ¿Cómo? Futuro simple. Vamos, y tenemos la tecnología que es el complemento. Sí, objeto directo. En la medicina. Vamos, pues, ahora ¿qué hacemos? Siempre empezamos con el complemento. El complemento vuelve un sujeto paciente, vuelve un sujet. Pues, la tecnología en la medicina, o bien la tecnología, sí, pues vamos a empezar la frase con la tecnología. باش ما نتخلطش هذا نقلعه كاع ما نشوفش فيه نشوف غير لا فراس نورمال sujet verb completo claro pues hombre utilizará la tecnología pues para poder pasarla a la voz pasiva siempre empezamos قلنا le complément يولي un sujet passif la tecnología un sujeto que paciente luego ¿qué hacemos? pues نجيبوا un autre verbe نجيبوا un verbe اللي نستعملوه غير هو في la voz pasiva نجيبوا el verbo ser فاش نصرفوه لو فيرب سير نجيب لو فيرب سير سي بون نعرف باللي نخدم غير بالفيرب سير فاش نصرفه في لا كونجوغاسيون تاع لو فيرب اكتيف claro toma o coge la conjugación del verbo activo ça veut dire يليق لي نعرف لي فيرب تاعي نعرف لي كونجوغاسيون تاع لي فيرب ça veut dire كي نشوف اوتيليتارا فيه لاكسون صاي نعرف بلي راه الفيتور باش نقد ندير سير في لا ميم كونجوغاسيون بويس سير la tecnología será
Eso es. Pues, وهذا utilizará. وين dirá? Pues, utilizará que ¿sí? Vuelve un participio, el participio pasado, que acuerda en número y género con el sujeto paciente, qui l'accorde en genre y en ordre avec le sujet. La tecnología es una palabra que femenina, ¿sí? ¿Qué? Plural, no, singular. Pues será utilizar, el participio pasado de utilizar, hemos dicho que los verbos en AR, ER y IR. Pues AR, el radical del verbo, utilizar. El radical, ¿dónde está? Utiliz. Y añadimos ado. Y comer, por ejemplo. Radical, comido. Vivir, por ejemplo, radical más ido. Es el participio pasado. Más los participios pasados irregulares, como por ejemplo, escribir, hacer, romper, volver. Tenemos resolver, freír, ¿sí? Y los demás. Escribir, normalmente si vamos a seguir la regla, vamos a decir escribido. Y no se dice jamás, se dice escrito. ¿Claro? Hacer, no se dice hacido, jamás, se dice hecho. ¿Claro? Romper, no se dice rompido. Fijaos, se dice roto. Volver, no se dice volvido, se dice vuelto. Y también resolver es como volver, que tienen el mismo radical. Volver, resolver, resuelto. Lo hemos visto normalmente. Freír tiene las dos formas. Una forma regular y otra irregular. Es decir, las dos son correctas. ¿Claro? Pues dice frito, como las patatas fritas. Y tenemos freído normal. ¿Claro? Y también tenemos imprimir. También tiene las dos formas como impreso y imprimido. Claro, aunque uno es adjetivo y otro es participio pasado. Y hay también otros participios pasados irregulares que vais a encontrar también en la conjugación, lo que os he dado con esos vídeos que estamos grabando. ¿Está claro? Pues tenéis que repasar los participios pasados y por supuesto a través de la aplicación ya sabemos por ejemplo escribir كيجيني اسكريبير نعرف اوتوماتيكمون بلي اسكريبير عنده بارتيسيبو سي ايريغولي ندير اسكريتو ما نديرش اسكريبي claro sí pues la tecnología utilizar es o bien tiene un participio pasado regular es decir será utiliza normalmente eso es el participio pasado ¿no? Pues, pero hemos dicho que se acuerda en número y género. Es decir, si es las tecnologías, decimos, ¿sí? Utilizadas. Pero aquí tenemos la tecnología, decimos, será utilizada por, añadimos también la preposición por, y el sujeto de la frase activa vuelve un sujeto agente de la frase pasiva por el hombre. Y añadimos eso en la medicina. Esa es nuestra frase. Hemos pasado la frase de la voz activa a la voz pasiva. Toujours, je répète, toujours. نشوف le COD تاعي, le complément, يولي un sujet patient. Claro, la tecnología. Après, نجيب el verbe ser. يدي la conjugaison تاع le verbe actif إلا راه في البريزون ولا في الفيتور ولا في الباسé simple ولا في الباسé composé in cualquier tiempo يدي la conjugaison تاعه و le verbe actif يولي un participe passé qui l'accorde en genre et en ordre avec le sujet claro luego la preposición por y el sujeto activo vuelve un sujeto, decimos un sujeto que agente y si tenemos algo como aquí por ejemplo el hombre en la
medicina. Y ya es nuestra transformación de la voz activa a la voz pasiva. Esa es nuestra tercera actividad. Bueno, vamos a seguir con la cuarta actividad. Vamos, y cada actividad es sobre un punto. La última actividad expresa, eso lo hemos visto, lo siento, hemos visto muchas veces. Expresa, 4, expresa la continuidad en esta frase. La frase que tenemos es: el hombre garantiza y mejora su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea. O bien, vamos a decir mejor conocimiento del mundo y ya. Vamos. Porque no nos necesita eso. Pues el hombre garantiza y mejora su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos expresa la continuidad? La hemos visto. Esta es la tercera vez que estamos viendo esta actividad. Expresa la continuidad con una perífrasis. Yo repito, la perífrasis de gerundio. Vamos, hemos visto, yo repito siempre para que podáis comprender, porque a través de la aplicación vamos a comprender mejor. Pues, tenemos 5, lo que hemos estudiado en el aula. Tenemos 5 perífrasis de gerundio. Tenemos, primero, estar más gerundio. Tenemos, ir o venir más gerundio. Tenemos seguir o continuar más gerundio. Tenemos andar más gerundio. Y tenemos llevar más gerundio. Pues hemos dicho que estas 5 perífrasis, cada perífrasis expresa algo diferente. Hemos dicho que estar más gerundio, ¿qué expresa? Expresa una acción que en progreso. Como el ejemplo de estoy explicando la lección. Esa es una acción en progreso. Tenemos ir, venir más gerundio, expresa una progresión en el desarrollo. ¿Claro? Seguir y continuar, eso es lo que necesitamos ahora. Expresa que ya a partir del verbo vamos a saber frases. Expresa, la continuación o la continuidad. ¿Claro? Andar más gerundio expresa la repetición. Y llevar más gerundio expresa la duración. صافي كي يعطيك هاد لا فراز ويقول لك اكسبريسا سواء una acción en progreso نعرف باللي ندير estar más gerundio. يقول لك اكسبريسا la progresión en el desarrollo نعرف باللي ندير ir ولا venir más gerundio. La continuidad ولا la continuación seguir ولا continuar más gerundio.
andar más gerundio, la repetición. يقول لك يعطيك une phrase يقول لك expresa la repetición en esta frase y ya voy a saber que voy a utilizar el verbo andar que conjuga o que toma la conjugación del verbo que tenemos en la frase más el gerundio o bien el verbo que tenemos en la frase vuelve un gerundio. ¿Está claro? Llevar más gerundio, la duración. Que يقول لك ثاني expresa la duración, llevar más gerundio. Lleva estudiando español, يقول لك estudiar español 2 años. يقول لك expresa la duración. شدير. Pues el alumno lleva estudiando. Bueno, le verbo. Sí, el alumno estudia español durante 2 años o 2 años, pues llevar toma la conjugación del verbo de la frase que es estudia, pues le lleva, el alumno lleva, y estudiar y un gerundiv y estudiando español 2 años. Pues aquí tenemos la frase. Shandiro, la primera de choses, نجبد les verbes تاعي عندنا garantiza, que es el verbo garantizar, y mejora, que es el verbo aquí garantizar, y tenemos el verbo que mejora. صاي كي يقول لي continuidad ولا continuación نعرف باللي que continuar o seguir más gerundio. Vamos a ver. Pues el hombre garantiza y mejora. No hay otro verbo, su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo. No hay otro verbo. Pues, ¿qué hacemos? El hombre, toujours, من مورا السوجي كاين un verbe. تنجيب le verbe, نجيب continuar ولا seguir يدي la conjugaison تاع هاد le verbe. اللي راح فاش راه في le présent de l'indicatif. Ça veut dire seguir ou la continuar, نديرها في le présent de l'indicatif. El hombre continua ولا sigue, claro, fijaos también el verbo seguir, sigue, que es un verbo que debilita, si la E se debilita en I, claro, pues continúa o sigue garantizando. قلنا el gerundio se forma a partir del radical del verbo más ando, ماشي ado c'est le participe passé, ando ولا yendo إذا كان un verbe de deuxième ou la troisième groupe. ¿Está claro? Fijaos, participio pasado, ado, el gerundio ando, o bien yendo, en los verbos o para los verbos del segundo y tercer grupo. Continúa o sigue, ¿sí? Garantizando, sí, garantizando, vamos, sigue, garantizando, eso es un verbo del primer grupo, ando y mejorando, su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo. ¿Está claro? Pues una perífrasis están las perífrasis que habíamos estudiado en el aula. Una expresa una acción en el progreso, estar más gerundio, ir y venir más gerundio, progresión en el desarrollo, seguir o continuar más gerundio, la continuidad o la continuación, andar más gerundio, la repetición, y llevar más gerundio, la duración. قلنا عندنا le verbe ولا les deux verbes ولا les 3 verbes اللي عندي في la phrase. Généralement تلقى un verbe, pues نجيب le verbe par exemple seguir, نجيبه يدي la conjugaison تاع هاد le verbe تاع la phrase تاعي و le verbe تاع la phrase تاعي يولي un gerundio, un gerundiv. ¿Está claro? Bueno, hemos terminado con nuestra parte gramatical del tema de hoy, pues, y luego vamos a hablar de la expresión escrita un poquito. Pues, vamos. Que tenemos la tercera fase. La tercera fase que tenemos siempre es la producción escrita. ¿Sobre qué? 6 puntos. Eso es. Siempre tenemos 2 temas. Para elegir entre estos 2 temas, tenemos siempre que leer estos temas. Tenemos que leer el primer tema. عندي الوقت يبقى لي par exemple ساعة ونص ولا نو سي كي ندي البغويون تاعي نقرا لي تام تاعي في خاطري
نخير باش نخير لو تام تاعي اللي نشوف لي زيدي اللي عندي a través de este tema. Pues vamos a leer estos dos temas que tenemos hoy. A tu parecer, se podrá, aquí tenemos el verbo poder, pero ¿en qué tiempo está conjugado? En el futuro. Se podrá sobrevivir sin las nuevas tecnologías. نقدو نعيشو ولا تقد تعيش sí ولا نقدو نعيشو بلا las nuevas tecnologías. A tu parecer. Pues eso va a ser una expresión escrita argumentativa sobre tu opinión. Vas a dar tu opinión. El segundo tema, la revolución tecnológica está transformando, aquí tenemos una perífrasis de gerundio, está transformando el mundo. Pues, según tu punto de vista, aquí también tenemos una opinión. Según tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes o bien las desventajas de la tecnología? Pues aquí vamos a elegir entre los dos temas. Pues, por ejemplo, vamos a elegir el segundo tema porque tenemos que hablar de los dos lados que tiene la tecnología, que decimos es un arma de dos cabezas, por ejemplo, o de dos lados, ¿sí? Vamos a hablar de las ventajas, luego vamos a hablar de las desventajas o bien el contrario. Y luego, últimamente, voy a dar mi opinión sobre la tecnología o las nuevas tecnologías. Por ejemplo, elijo el segundo tema. ¿Qué hago? Pues voy a mencionar el tema elegido y escribo tema número 2. Vamos. Ya. Pues, ¿qué hago? Siempre trabajamos en el borrador. Claro. في البrouillon تاعي pues voy a en el tema voy a subrayar las palabras claves que tenemos. La revolución tecnológica está transformando el mundo. Pues, según tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas? Subrayamos las ventajas y los inconvenientes y también la tecnología, porque vamos a hablar des avantages y les inconvénients de la tecnología. ¿Está claro? Pues, قلنا toujours نخلي un espace ونبدأ في l'introduction تاعي avec un majuscule. Siempre con una mayúscula se empieza el párrafo. Pues, introducción. La tecnología, si tenemos un tema sobre la tecnología, en la introducción, por ejemplo, vamos a dar una definición de la tecnología. نعرف la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Pues, o bien, la importancia de la tecnología, claro, o bien la revolución, si vamos a hablar de la revolución de la tecnología, por supuesto. Pues, pero la introducción no debemos pasar por las tres líneas. Claro, pues 3 líneas son suficientes para introducir nuestro trabajo. ¿Está claro? Pues luego siempre tenemos que respetar la puntuación, punto, coma, etcétera. Tenemos que respetar el contenido en el cuerpo de trabajo. Luego también dejamos un espacio mayúscula siempre, empezamos a desarrollar nuestro tema. Desarrollo o bien el cuerpo de trabajo. Claro, pues aquí vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de la tecnología. Luego siempre terminamos con un punto y siempre usamos también los conectores que debemos usar para repetir, por ejemplo, para evitar, la repetición. Claro, también os dejo aquí un ejemplo de una expresión escrita sobre la tecnología. Pues aquí las nuevas tecnologías se refieren a todos los nuevos medios que en los últimos años han facilitado
que el flujo de información como Internet, los computadores portátiles y todos los aparatos tecnológicos que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación. Aquí en la introducción, por ejemplo, estamos definiendo a la tecnología, o bien estamos hablando de la revolución de la tecnología en la actualidad. Pues en el desarrollo tenemos que hablar de las ventajas y desventajas de la tecnología. Claro, ما يليقش نخرج من الكونتينيو تاعي. Está claro, tenemos que respetar el contenido. Vamos a ver. A mí, porque se dice según su punto de vista, ¿cuáles son? Pues voy a dar mi opinión. A mí me parece que el avance, claro, siempre tenemos que usar sinónimos para no repetir siempre la tecnología, las nuevas tecnologías, los adelantos tecnológicos, los avances tecnológicos, etc. Pues el avance tecnológico es muy importante como la salud, es muy importante en la vida del ser humano, ya que porque ha permitido dar soluciones en campos. Aquí es que estamos hablando de las ventajas de la tecnología. Sí, ha permitido dar soluciones en campos, dominios, es decir, tan importantes como la salud, claro, la ciencia o la educación también. También aún punto, ya hemos terminado una idea. Ponemos un punto, después del punto, après el point, toujours majuscule, una mayúscula. Aún, además, también, aún, gracias a, siempre para hablar de las ventajas. Gracias a la tecnología se progresa la productividad industrial, lo siento. Sí, sabemos qué significa la productividad de producir industrial de la industria, ¿sí? Además nos facilita el intercambio de información y las comunicaciones, como sabéis que podemos comunicar con cualquier persona en cualquier lugar en el mundo. Una persona en España podemos comunicar con él fácilmente. Pues, pero ahora estamos hablando de los inconvenientes o las desventajas, pero no todo son alegrías en el mundo de las tecnologías. Por otro lado, la tecnología causa muchos problemas, así como la eliminación de puestos de trabajo. Si vamos en la actualidad encontramos a robots, por ejemplo, les robots, pues que reemplazan al hombre, que es una desventaja de la tecnología. La eliminación de puestos de trabajo, el aislamiento social. Si encontramos a cada persona que está en su dormitorio, está navegando por internet, o bien chateando, no sé qué, pues el aislamiento, claro, pues causa también el aislamiento social, claro. Las desigualdades sociales, cuando hablamos de los países desarrollados y los países subdesarrollados, sí, hay una desigualdad social y reduce la creatividad. Claro, antes había una gente que busca siempre en los libros, que hace esfuerzos para poder llegar o alcanzar un objetivo, pero ahora todo viene fácilmente. Pues este es el cuerpo de nuestro trabajo. Hemos hablado de las ventajas y también de las desventajas. Ahora, la conclusión, que también dejamos espacio, empezamos con una mayúscula y la conclusión hemos dicho que no debe ser larga y también 2 o 3 líneas son suficientes para finalizar el trabajo. Pues usamos también estructuras como finalmente, al fin, al concluir, concluyendo, etc. Pues también, entre paréntesis, para no olvidar, he preparado unas expresiones escritas también como ejemplo, y también cómo hacemos una expresión escrita, o bien las etapas que vamos a seguir para hacer una redacción escrita.
Pues volvemos a la conclusión. Finalmente, el avance de las nuevas tecnologías conlleva ventajas y desventajas. Pues para mí es cierto, aquí estoy usando una estructura gramatical de lo que hemos estudiado, ¿sí? De la oración con sujeto, ¿qué? Impersonal. Es cierto que يجي معها toujours ça قلنا es cierto que يجي معها l'indicatif. Es incierto يجي معها le subjonctif. Es cierto que existen del verbo existir muchos beneficios si se utiliza correctamente en pro del crecimiento científico. Claro, aquí estoy dando a mi opinión. Ya hemos terminado nuestro tema para hoy. Muchísimas gracias. Espero que hayáis beneficiado. Adiós.